crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al Pequeño Rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Aquí estamos con ustedes nuevamente para enviarles un mensaje al pequeño rebaño. Antes de continuar, quisiera que inclináramos el rostro para hablar con nuestro Creador. Amoroso Padre, en tu bendita gracia, llénanos de tu poder. Bendícenos en este día y al abrir tu palabra, háblanos como a niños al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar leyendo en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, los versos 5 y 6, en los cuales dice: He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí nos habla de una profecía que se ha de cumplir antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Ahora, a través de toda la Escritura, señala que ese día grande y terrible no es otro que el día en que Cristo venga a buscar a su pueblo y ha de juzgar a las naciones. Entonces, Él ha de enviar al profeta Elías. Pero ¿cómo ha de enviar al profeta Elías? Ahora quisiera pedirles que fuéramos al libro de Lucas, en el capítulo 1. Y voy a leer desde los versos 5 en adelante. Dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, nota aquí que está hablando de Zacarías y su esposa. Zacarías era un levita y su esposa era de los hijas de Aarón. Versículo 7 dice: pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. En aquel entonces, el no tener hijos era considerado como una maldición, como que Dios te estaba castigando. De ahí que ellos eran vistos como con desprecio, porque no tenían hijos. Y aconteció, versículo 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y en el versículo 11 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y en el versículo 17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Y aquí vemos que en Juan se cumple parcialmente la profecía que fue dada en Malaquías. Porque Juan tenía la encomienda de poner los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. De ahí que Juan vino con el espíritu y el poder de Elías. Ahora yo me pregunto, ¿y cómo es el poder de Elías?
¿por qué menciona la Biblia que es con el poder de Elías? ¿Acaso el poder era de Elías o era de alguien más que se le otorgó a Elías? Y en Primera de Reyes, capítulo 17, nos habla un poco acerca de Elías. Y pudiéramos entonces visualizar cómo era ese poder. Resulta en el versículo 1 que Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y en Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18 nos habla un poco acerca de Elías. Ahora no nota que Elías ordenó y le dijo a Acab, rey de Israel, que no iba a llover, sino hasta que él volviera a decir. Pero en Santiago capítulo 5, versos 17 y 18 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró ferviente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora nota que aquí en Santiago nos dice que Elías no era nadie especial. Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones tuyas y las mías. Sin embargo, dice que oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió. Y luego volvió a orar para que lloviese. Y la tierra dio su fruto. Ahora en Apocalipsis también hay una profecía donde señala a Moisés y a Elías. Claro, refiriéndose a otros asuntos, pero también señala el mismo ejemplo que no dejó llover por 3 años y medio. Nota como lo dice en Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 en adelante. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Y estos tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevas en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí nos habla de que tienen el poder para no hacer llover. El espíritu y el poder de Elías. Ahora, ¿de qué poder estamos hablando? Si Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que tú, igual que yo, estamos hablando no del poder de Elías. Estamos hablando del poder del Dios de Elías. Ese poder de Dios trabajando en disposición en las manos de sus siervos. Ahora yo pregunto entonces, ¿y cómo es el poder de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca del poder de Dios? Salmo capítulo 33, versículos 6 al 9 dice: y por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Nota que el poder de Dios tiene tanta potencia que tiene poder de hacer los cielos y la tierra. Dios tiene el poder de ordenar los planetas. Dios tiene el poder de sustentar el universo. Dios es poderoso. Nota como lo dice el libro de Jeremías en el capítulo 32, el versículo 17 y 18. Dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares, castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande y poderoso Jehová de los ejércitos es su nombre.
En el Salmo 29, nota cómo dice el versículo 4, dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Versículo 7 dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Versículo 11 dice, Jehová, ese que es poderoso, ese que hizo los cielos y la tierra, Jehová le dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Así que ese Jehová que tiene el poder de hacer los cielos y la tierra, le va a dar el poder a su pueblo. De esa manera fue que Elías logró no hacer llover por 3 días, por 3 años y medio. De esa manera el pueblo de Dios tendrá el poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El poder de Dios para salvar. Wow. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24, dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20, dice, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Power. En inglés se dice power. Ahora, cuando hablamos de que Dios es poderoso, en inglés se dice powerful, powerful. Y a veces pues tenemos problemas con los lenguajes. Sí, porque estamos acostumbrados a ver la palabra poder de distintas maneras. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un auto, allá el vendedor nos está mostrando el auto. Y nos muestra el auto y nos dice, mira, este auto tiene power steering. O sea, que es el guía, con un dedo puedes manejarlo, power steering. Y luego te dice, no, este auto tiene power lock. Así que con apretar un botón, los locks, los seguros se abren y se cierran. Y después te dice, no tienes que pasar trabajo abriendo la ventana. No, tiene power window. Y entonces con un botón en la ventana, sube y baja. Y después te dice, también tiene power brakes. Y con solo presionar el freno, el carro se detiene. Y así, un sinnúmero de cosas. Al final el vendedor te dice, este carro es full power. Porque tiene todos los power. Full power. De ahí que cuando estamos hablando entonces de Dios, como estamos acostumbrados a ese lenguaje, pues pensamos que Dios también es full power. Y yo quiero decirte, amigo, no confundamos el lenguaje. La Biblia no dice que Dios es full power. La Biblia dice que Dios es powerful y no es lo mismo. No es lo mismo que Dios tiene todos los power a que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Con su voz hizo los cielos y la tierra. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el power, por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es powerful, poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es el poder de Dios actuando en nosotros. Salmo 93, versículo 4 dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar.
Jeremías capítulo 20, versículo 11 dice, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Efesios capítulo 6, versículo 10. Allí Pablo le dice a los hermanos a los efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí yo tengo un problema de lenguaje. Porque aquí hay dos palabras que se pueden confundir. Dice, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Entonces, poder y fuerza es lo mismo. Meditemos un momento. Poder y fuerza es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Te voy a dar un ejemplo. Miren. Por ejemplo, allá cuando estaba David frente a Goliat, ¿quién era más fuerte? Goliat era más fuerte, un hombre gigante. David era un muchacho. ¿Quién era más fuerte? Goliat era más fuerte. Ahora la pregunta es, ¿quién tenía el poder? David tenía el poder. Y David con una onda y una piedrecita venció al más fuerte. Entonces, poder y fuerza no es lo mismo. Allá cuando Josué se tuvo que enfrentar a los muros de Jericó, ¿quién era más fuerte, Josué o los muros de Jericó? Los muros de Jericó eran más fuertes, pero ¿quién tenía el poder? Josué y su gente. Cuando comenzaron a gritar, los muros se cayeron. Allá en otro sermón que hablamos de Gedeón, Gedeón con 300 hombres contra 120,000 madianitas. ¿Quién era más fuerte? Los 120,000 madianitas eran más fuertes, pero ¿quiénes tenían el poder? Gedeón y sus 300 hombres. De ahí que poder y fuerza no es lo mismo. Y nosotros lo que necesitamos no es fuerza, lo que necesitamos es el poder de Dios. Ahora nota lo que dice Sofonías. Y saben, si Dios con su voz creó los cielos y la tierra, imagínate lo que Dios puede lograr si Él canta. ¿Quisieras escuchar a Dios cantar? Yo quiero oírlo cantar. Ahora nota como dice Sofonías capítulo 13, el versículo 17, dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, powerful, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Jehová va a cantar. ¿Quieres oírlo? Él es poderoso. Romanos capítulo 11, versículo 23, dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volvernos a injertar. Mira, amigo que me escuchas, si tú fuiste educado en la creencia de que Dios es nuestro creador, si tú fuiste enseñado desde niño a estar con Dios y por alguna razón te has desviado y te has apartado de Dios, yo quiero decirte que aquí en Romanos capítulo 11, versículo 23 dice que Dios tiene el poder de volverte a injertar y de volverte a traer al redil y de volverte a hacerte hijo de Dios. Así que no tengas miedo de regresar a Dios, porque Dios es poderoso para salvar. Dios tiene el poder de injertarnos. Romanos capítulo 14, versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas a tu criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pues estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Dios es poderoso para salvar. Dios tiene el poder de sacarnos de lo más profundo del pecado. Dios tiene el poder de transformarnos, de hacernos de nuevo. Dios tiene el poder de quitarnos cualquier atadura que nos aleje de Él. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 8 dice, y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Dios es poderoso
Y Dios está extendiendo su brazo poderoso para salvarnos. Hay aquellos que dicen, pero es que yo no tengo remedio, es que cada vez que me acerco a la iglesia vuelvo y cae. Yo quiero decirte que aunque caiga, Dios es poderoso para sostenerse y para volverte a traer al redil. Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice así: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios tiene el poder para socorrer a aquel que cae. Judas capítulo 24, versículo 24. Judas tiene un solo capítulo, así que es solo el versículo 24. Dice así: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso. Y Dios es poderoso para salvarnos. Salmo 89, versículo 8. Dice: oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Salmo 24, versículo 1 en adelante. Y este salmo a mí me impresiona porque yo lo veo como un coro de ángeles, un coro de gente cantando. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre sus mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Y quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Shelah. Dios es el Rey de gloria, el poderoso, el que con su voz hizo los cielos y la tierra. Salmo 89, versículos 15 al 18 dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle. Andará, oh Jehová, a la luz de su rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. ¿Por qué? Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel, Dios. Y así Pablo, cuando entendió lo que era el poder de Dios y cómo ese poder actuaba no solo en la obra de creación, sino en la obra de la recreación, transformándonos a nosotros en seres a su imagen. Pablo escribió en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y qué cosa es el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primeramente al judío y también al griego. Pablo define claramente el Evangelio como el poder de Dios. El poder de Dios para salvar. Ahora, algunos dicen, pero es que yo no tengo remedio, yo no puedo salvarme. Yo quiero decirte que cuando decimos que Dios no puede salvarnos, estamos diciendo que Dios no tiene poder. Y la Biblia a mí me dice que Dios tiene poder para salvar, porque Él es poderoso. Ahora, la pregunta es, ¿salvarnos de qué? Algunos piensan que es salvarnos de la migra, o salvarnos de la cárcel, o salvarnos de aquí, o salvarnos de allá. Pero cuando el ángel le anuncia a María el nacimiento de Jesús,
Le dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De ahí que el interés de Dios de salvarnos es de salvarnos de nuestros pecados. De ahí que Pablo recalca, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en el poder de Dios. Amigo que me escucha, ¿en qué está fundada tu fe? ¿Está fundada en el poder de Dios? Pues yo quiero decirte que los Elías que vendrán antes del día grande y terrible de Jehová, vienen con el poder de Dios para salvarnos de nuestros pecados, para reunir a los padres contra los hijos con los padres, para predicar las buenas nuevas de salvación y para hacer a un pueblo aceptable. ¿Quisieras tú aceptar el poder de Dios para que comience ese proceso de recreación en tu vida? ¿Quisieras tú decirle al Señor, Señor, yo soy un débil, pecador, pero tú tienes el poder de cambiarme, tú tienes el poder de transformarme? Y le quieres dar permiso a Dios para que haga esa transformación. Dios está dispuesto a hacerlo. Todo el poder de Dios, todo el poder del cielo está dispuesto para salvarnos. Lucas capítulo 1, versos 16 y 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quisieras tú ser parte de ese pueblo? Yo te invito a que vengas y a que permitas que el poder de Dios transforme nuestros corazones. Oremos. Amoroso Padre, en cuya presencia estamos. Señor, aquí estamos para que tu poder nos transforme, para que tu poder nos llene de tu gracia, para que tu poder cambie nuestros gustos y nuestras preferencias, y para que tu poder nos presente delante de Dios sin mancha ni arruga, porque tú eres poderoso para salvar. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño.